Hola a todos y todas. Mirad, vamos a acabar el tema sobre la Revolución Americana. En el anterior vídeo os explicaba que todo lo referente al motín del té o al conflicto, al inicio del conflicto y la posterior guerra que se va a producir, que en este vídeo comentaré alguna cosa. Os he puesto aquí una imagen en la que, como podéis observar, digamos que este era el emblema o la bandera de la Compañía de las Indias Orientales. Acordaros que la Compañía de las Indias Orientales era la empresa que los ingleses tenían y que era la principal empresa con la que comerciaban en América, ¿no? Digamos la principal empresa con la que querían mantener ese monopolio comercial en las colonias americanas. Lo he hecho para que os deis cuenta que aquí, debajo, he puesto, bueno, esta simplemente la voy a borrar. Era para mostrarlo. Entonces, aquí, como veis, también he puesto la bandera, digamos, el país, ¿no? Todo el país, los Estados Unidos actuales y la bandera de Estados Unidos. Si nos damos cuenta, si contamos desde aquí arriba la bandera, se puede observar que empieza con una franja roja, ¿eh? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. 13 franjas que hacen mención o que tienen relación a las 13 colonias que nosotros empezamos a estudiar el otro día, justo las 13 colonias del Imperio Británico que el Imperio Británico tenía en toda esta costa del este de Estados Unidos, del actual Estados Unidos. Por tanto, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que la bandera, justamente la bandera de los Estados Unidos hace mención a aquellas 13 colonias que se acabaron independizando del Imperio Británico. Bueno, digamos que este sería el inicio de este segundo vídeo sobre la Revolución Americana y simplemente quería comentaros o quería continuar a partir de lo que explicamos el último día. Eh, a partir de 1774, como sabéis, se produce el motín del té. El motín del té acaba con lo que se ha conocido como las leyes intolerables o las leyes represivas por parte del Imperio Británico. Si os acordáis, aquella proclama del rey Jorge III en la cual anunciaba que si todas aquellas personas que persistieran en la rebelión con la continuación de los motines en contra de los productos ingleses, pues acabarían ahorcados, ¿no? Digamos que se ha conocido como las leyes represivas o las leyes intolerables de 1700 o a partir de 1775, finales del siglo XVIII. Bueno, claro, la respuesta de los americanos, de los colonos americanos, fue aún reforzar su posición. Es decir, los colonos americanos, para reforzar su posición de rebelión frente a Gran Bretaña, aún se van a reunir, que se produjo una reunión en Filadelfia en torno a 1774-75, y en esta reunión en Filadelfia van a declarar finalmente, poco tiempo después, van a declarar la declaración de la independencia de los Estados Unidos. Como sabéis, el 4 de julio, bueno, voy a mantener aquí esta imagen por ahora, no la voy a quitar, lo vamos a poner aquí como si fuera el título, ¿no? Entonces, vosotros sabéis que el 4 de julio, es un día importantísimo para América, ¿no? Para los Estados Unidos de América, ¿no? Ellos celebran en 1700, bueno, el 4 de julio de 1776, lo que celebran todos los 4 de julio es esto, ¿no? La declaración de independencia, vamos a poner aquí, declaración de independencia. Digamos que todo lo que había sucedido desde el motín del té de 1774 y la negativa a aceptar el monopolio comercial por parte de los colonos hacia el Imperio Británico les va a llevar finalmente a la guerra contra el Imperio Británico y a declararse independientes digamos de alguna forma, del Imperio Británico, ¿no? Por tanto,
el principal objetivo que vamos a tener, voy a borraros esto. Entonces, el principal objetivo que se va a producir a partir de la Declaración de Independencia de 1776 será el siguiente. Nosotros tenemos que, por un lado, en 1700, bueno, primero hay que saber que la guerra se inicia, realmente la guerra entre, o podemos poner la guerra entre el Imperio Británico y las colonias, ¿vale? Esto se va a producir desde 1775 y la guerra se alargará hasta 1783, ¿sí? Entonces, esto será la guerra, en este caso la guerra en América por la independencia de las colonias americanas. Lo que sucede, o bueno, también hay que tener en cuenta que aquí, es interesante tener en cuenta que aquí España y Francia, que eran dos potencias también en estos momentos en Europa, España y Francia, simple y llanamente lo que van a hacer es unirse a o apoyar a las colonias americanas, ya que tanto España como Francia eran dos potencias que luchaban en contra, digamos que estaban en contra del Imperio Británico, ya que pretendían reforzar su posición tanto en Europa como en el mundo, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos que tanto España, Francia, podríamos decir que España, Francia y el Imperio Británico eran una de las, digamos que, tres potencias importantísimas en Europa en estos momentos, o bastante importantes. España estaba cada vez pasando por una crisis cada vez más pronunciada y estaba perdiendo su posición de prestigio en todo el mundo, sobre todo en Europa, pero seguía siendo una de las grandes potencias. Y por tanto, a tanto España y Francia le va a interesar esta pérdida de las colonias por parte del Imperio Británico. Por eso España y Francia apoyarán de alguna forma a las colonias americanas, ¿no? A los colonos americanos, para reforzar, como decimos, su posición respecto al Imperio Británico. Bien, eso por un lado. No, yo aquí hoy no me voy a referir o no voy a profundizar en la guerra, ¿no? Sobre la guerra de la independencia de los Estados Unidos. Iremos poniendo vídeos o iremos viendo vídeos para que tengáis información, sobre todo aquellos que tenéis, el grupo que tenéis este proceso histórico que es la Revolución Americana. Pero con esto por ahora nos sobra, es correcto, no nos hace falta más. Por tanto, lo que sí que es muy importante es que una vez se produzca la declaración, como estábamos diciendo, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, lo que sí que se va a producir, y es muy importante, será lo siguiente. Nosotros vamos a estudiar en este punto que el principal objetivo de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos fue el siguiente. Al fin y al cabo era la declaración o la proclamación. Lo que van a tratar de conseguir una vez realizada la independencia de los Estados Unidos es la proclamación de una constitución, que va a ser la primera constitución de la historia, ¿vale? Que es lo que vamos a ver ahora. Bien. Entonces, nosotros tenemos que el principal objetivo de esta Declaración de Independencia de los Estados Unidos será que los gobernantes debían representar todos los derechos del pueblo. Es decir, lo que van a pretender estos colonos americanos, es que lo que surja de la Declaración de la Independencia de 1776 es la defensa del pueblo de América, ¿sí? De aquí tenía que salir la defensa
la defensa del pueblo americano. Daros cuenta que ellos se consideraban o habían sido colonizados por una potencia extranjera, en este caso el Imperio Británico, y a partir de aquí ellos van a considerar que el pueblo americano debe defenderse de cualquier potencia extranjera. Por eso existe esa idea tan arraigada en el pueblo americano más que del uso de las armas, sería de tener, digamos, el derecho, ¿no? Es como el derecho a armarse, el derecho a las armas, digamos que provendría o tendría su origen en esto que estamos comentando, ¿no? La defensa del pueblo americano en esta declaración de independencia contra una potencia extranjera nos da el derecho de acceder a las armas, ¿no? Para defendernos. Esto como primer punto. Finalmente, una vez llegado, esto os lo voy a borrar otra vez, ¿vale? Entonces, una vez llegado el año 1787, bueno, simplemente nosotros hemos saltado aquí unos años. ¿Por qué? Porque, como os he comentado, no vamos a entrar en este vídeo a explicar las etapas o las fases de la guerra. La guerra, sabéis que se produce desde 1775-76 hasta el 83, hasta 1783, que acaba la guerra, y lo que se produce ya a partir, una vez el Imperio Británico reconoce la independencia de los Estados Unidos, vamos a ponerlo aquí, vamos a poner aquí el país por un lado, y aquí vamos a poner que en 1783 el Imperio Británico reconoció la independencia de los Estados Unidos de América. A partir de este momento, podemos decir que hay una segunda etapa, que es a partir de 1787, se produce la redacción o la primera constitución, ¿sí? Será la proclamación de la primera constitución escrita de la historia. ¿Vale? Entonces, esto será importantísimo, ¿no? Es decir, aquí se produce en el año 1787, finales ya del siglo XVIII, es la proclamación de la Constitución de los Estados Unidos de América, ¿no? Que vamos a verla por encima, vamos a comentar algunas cosas de ella. Evidentemente, a partir de 1789, en 1789, George Washington llegará a la presidencia de los Estados Unidos de América. Será el primer presidente de los Estados Unidos, el presidente George Washington. Bien, vamos a ver como último punto, la Constitución, ¿no? ¿Qué decía esta Constitución americana? Esta primera Constitución de la historia, ¿qué es lo que reconocía? ¿Qué es lo que reconocía para los americanos la Constitución de 1787? El primer punto, os lo voy a escribir, el primer punto importante de esta Constitución será lo siguiente. Por un lado, a ver, os lo anoto aquí. En primer lugar, vamos a poner aquí la Constitución. La primera Constitución americana de 1787. Bien.
Por un lado, la Constitución va a reconocer, voy a poner, digamos, de alguna cosa, de alguna forma, las características básicas de la Constitución, ¿no? En primer lugar sería la separación de poderes. Acordaros lo que significaba la separación de poderes, podemos verlo en el primer tema que hemos estado estudiando del antiguo régimen. Segundo punto importante, la Constitución reconocía la elección del presidente, por los ciudadanos. Digamos, sería el voto, ¿no? Esta Constitución también reconocía, la Constitución reconocía los derechos del pueblo. La Constitución reconocía los derechos del pueblo. Aquí entraría toda una serie de derechos que ahora diré cómo lo vais a hacer, ¿vale? Es decir, aquí estos derechos de aquí lo vamos a poner como actividad que tenéis que realizar. Bien, ahora lo comentaré. Por tanto, hemos dicho que como primer punto la Constitución de los Estados, la primera Constitución de 1787, después de la independencia y de conseguir la independencia los americanos, era la separación de poderes, la elección del presidente por los ciudadanos, el sufragio universal. Asimismo se reconocían los derechos del pueblo y por último, por último lo vamos a dejar aquí, ¿no? Es decir, es esta actividad. Lo que quiero que hagáis es la actividad. La actividad esta que os propongo es la siguiente. Estamos diciendo que esta Constitución reconocía los derechos del pueblo. ¿Qué tenéis que hacer? Lo que debéis de hacer es lo siguiente. Os propongo la siguiente actividad, que os la anoto también aquí. Mirad. Hemos dicho que esta Constitución reconoce toda una serie de derechos. En primer lugar, tenéis que descubrir cuáles son, los voy a anotar, dejarme que borre esto. Ya sé que hoy estamos aquí un poco lentos y no sé si hasta explicando de la mejor forma posible. Espero que os podáis enterar de todo bien. Si no, ya sabéis que podéis preguntarme, tanto por aules como en clase. Bien, entonces aquí, ¿qué quiero que hagáis como actividad? Lo primero es, estamos diciendo que esta Constitución reconocía una serie de derechos, ¿vale? Pues por tanto, ¿qué derechos reconocía? ¿Qué derechos reconocía la Constitución? Tenéis que tratar de descubrirlos, esos derechos que reconocía. Y punto 2, o actividad 2 sería, ¿quiénes serán? Porque claro, hemos dicho que hay una serie hay un voto, ¿no? Hemos dicho que el presidente va a ser elegido mediante la votación. Pero queremos saber cómo era la votación de los representantes. Acordaros que nosotros hemos visto el siglo XVIII y hemos estudiado un tipo de sufragio, ¿no? El sufragio es el tipo de voto y el tipo de voto que nosotros hemos estudiado es el sufragio censitario. ¿Era un sufragio censitario esta primera elección del presidente de los Estados Unidos? ¿O no era un sufragio censitario? Es decir, ¿podían las mujeres votar? ¿No podían las mujeres votar? ¿Votaban los ricos? ¿Votaban todo el mundo? Esta sería la segunda actividad, ¿vale? Os propongo estas dos actividades para que las traigáis a clase y en clase las comentamos y las corregimos. Bien, lo siento por el vídeo que a lo mejor se ha alargado un poco, pero ya sabéis que bueno, el vídeo lo podéis visualizar de alguna forma. La ventaja que tenéis con los vídeos que voy a ir subiendo al blog es que los podéis visualizar como queráis. Podéis partirlos vosotros y visualizar por un lado primero pues 8 minutos y después otros 8 minutos más o estableciendo como vosotros queráis, ¿no? Espero que os sirva sobre todo y nos vemos en clase el siguiente día. Un saludo a todos y a todas. Hasta luego.